¿Qué harías si la persona que más amas te humillara de la peor manera posible frente a todos? Esta es la historia de una noche que lo cambió todo. Un punto de inflexión que desató una fuerza inesperada y demostró que, a veces, tocar fondo es el primer paso para volar más alto que nunca. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Isabela Torres se había preparado durante 3 semanas para aquella fiesta de graduación. No solo porque era la culminación de la maestría de su esposo, sino porque sería la primera vez que conocería a sus colegas después de 5 años de matrimonio. Mateo siempre tenía excusas para no presentarla a su círculo profesional, alegando que eran encuentros casuales o que ella estaría cansada del trabajo. Aquella noche de sábado, eligió un elegante vestido azul marino, se alisó el cabello y se esmeró en el maquillaje. Quería causar una buena impresión. Al fin y al cabo, Mateo siempre comentaba lo exitosos que eran sus colegas y sus esposas también. Isabela trabajaba como fisioterapeuta en una clínica respetada, la Clínica del Sol, y siempre se había enorgullecido de su profesión. Pero últimamente, Mateo hacía comentarios sutiles sobre cómo podría esforzarse más o buscar algo más grande. El salón de fiestas del Hotel Palace estaba elegantemente decorado, con graduados y familiares circulando en pequeños grupos. Isabela sonrió al ver a Mateo conversando animadamente con 3 hombres de traje. Él la vio acercarse y, por un momento, ella notó una expresión extraña en su rostro, como si estuviera calculando algo. «Chicos, esta es Isabela», dijo Mateo cuando ella llegó al grupo. Los 3 hombres sonrieron educadamente, extendiendo sus manos para saludarla. «Mucho gusto», dijo el primero. «Mateo siempre habla de ti». Isabela sintió el pecho llenarse de orgullo. Finalmente, Mateo la elogiaba ante sus amigos, pero lo que vino a continuación le partió el corazón como una cuchilla afilada. «Pues sí», continuó Mateo, gesticulando casualmente con la copa en la mano. «Ahí está el peor error de mi vida. Me casé muy joven, saben cómo es. Uno no conoce bien el mundo y acaba atándose a cualquier cosa». El silencio fue instantáneo. Los 3 hombres se miraron incómodamente, sin saber cómo reaccionar. Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las piernas le temblaron ligeramente. Por un momento pensó que había oído mal. Quizás era una broma de mal gusto. Tal vez él se refería a otra cosa. «Mateo», susurró ella, con la voz temblorosa. «Ah, relájate, Isa», dijo él con una sonrisa cínica. «Sabes que es verdad. Mira hasta dónde has llegado en la vida. Fisioterapeuta de una clínica de barrio. Yo podría estar casado con una abogada, una médica, alguien de mi nivel intelectual, pero bueno, uno se acomoda, ¿no?» Uno de los colegas, claramente incómodo, murmuró algo sobre ir a buscar bebidas y se alejó. Los otros 2 permanecieron inmóviles, testigos silenciosos de aquella humillación pública que Isabela jamás imaginó vivir. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero algo mucho más fuerte estaba creciendo en su pecho. No era solo tristeza o dolor, era una claridad cristalina sobre quién era realmente el hombre con quien había compartido su vida durante 5 años. Mateo continuó, aparentemente satisfecho con su propia actuación. «Entienden ahora por qué nunca la traía a nuestros encuentros, ¿verdad? Imaginen que la llevo a cenar con la gente de la dirección de InnovaCorp. Sería una vergüenza». Fue en ese momento que Isabela respiró hondo y sintió una fuerza surgir de algún lugar profundo dentro de ella. 5 años de comentarios sutiles, de menosprecios disfrazados de consejos, de bromas que no había que tomarse en serio. 5 años siendo lentamente convencida de que no era suficiente, de que debería estar agradecida por tener un esposo exitoso como Mateo.
Pero al mirar a aquellos hombres avergonzados, al ver la expresión de superioridad en el rostro de su propio marido, Isabela finalmente vio la verdad que se había negado a ver durante tanto tiempo. «¿Sabes, Mateo?», dijo Isabela, con la voz ahora firme y clara, cortando el aire tenso del grupo. «Tienes razón en una cosa. Realmente cometí un error terrible». Mateo sonrió satisfecho, pensando que finalmente ella estaba admitiendo su inferioridad. Los dos colegas que permanecieron allí parecían aún más incómodos, pero curiosos por ver a dónde llevaría esa conversación. «Mi error», continuó Isabela, «fue creer que un hombre que necesita menospreciar a su propia esposa para sentirse superior realmente vale algo». La sonrisa de Mateo desapareció instantáneamente. «¿Saben lo que este hombre hizo la semana pasada?». Isabela se dirigió directamente a sus colegas, que ahora la observaban con total atención. «Me pidió que pagara la cuota de su coche porque su sueldo aún no había llegado. Yo, la fisioterapeuta de la clínica de barrio, salvé al ejecutivo exitoso de la vergüenza de tener su nombre en la lista de morosos del banco». «Isabela, para con eso», Mateo intentó interrumpir, pero ella continuó implacable. «¿Y saben por qué trabajo en una clínica de barrio? Porque elegí trabajar en un lugar donde realmente puedo ayudar a personas que necesitan tratamiento accesible. Podría estar en clínicas de lujo en la zona norte, cobrando 5 veces más, pero preferí marcar la diferencia en la vida de quienes no tienen recursos. Eso se llama carácter, algo que aparentemente no se enseña en una maestría». Los dos colegas ahora miraban a Mateo con una expresión completamente diferente. Uno de ellos, en particular, parecía reconocer algo en las palabras de Isabela. «Pero lo que más me impresiona», prosiguió, «es descubrir que el hombre que siempre criticó mi bajo nivel intelectual reprobó 3 veces la carrera de administración antes de finalmente lograr graduarse. Información que descubrí cuando organicé sus documentos para la declaración de impuestos». Mateo estaba visiblemente pálido ahora, con las manos temblando ligeramente. «Y ya que estamos hablando de errores», Isabela sonrió por primera vez en la noche, pero era una sonrisa diferente, determinada y liberadora. «Mi mayor error no fue casarme demasiado joven, fue desperdiciar 5 años de mi vida intentando ser lo suficientemente buena para alguien que ni siquiera puede pagar sus propias cuentas sin ayuda». Se giró hacia los dos hombres, que ahora observaban a Mateo con una mezcla de sorpresa y decepción. «Caballeros, fue un placer conocerlos. Espero que encuentren amistades más auténticas que esta». Y luego, dirigiéndose a Mateo por última vez aquella noche, «Tenías razón en una cosa. Realmente no me conoces, porque si me conocieras, sabrías que nunca me quedo donde no se me valora. Y acabas de descubrirlo de la peor manera posible». Con eso, Isabela se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás un silencio ensordecedor y a un Mateo completamente expuesto ante los colegas que tanto quería impresionar. El salón entero parecía haberse detenido para observar la escena. Algunas personas susurraban entre sí, otras simplemente observaban con fascinación a la mujer elegante que acababa de destruir verbalmente a un hombre sin perder la compostura ni una sola vez. Mateo intentó seguirla, pero uno de los colegas lo sujetó del brazo. «Tío, déjala ir, ya la has cagado suficiente por una noche». «No lo entienden», balbuceó Mateo. «Está exagerando, distorsionando las cosas». «Mateo», dijo el otro colega, su voz cargada de desaprobación, «llevo casado 15 años. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hablaría de mi esposa de la forma en que tú hablaste de la tuya. Y por lo que acabamos de ver, ella es mucho más persona de lo que tú mereces». Mientras tanto, Isabela cruzaba el estacionamiento con pasos firmes, respirando el aire fresco de la noche. Por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente libre.
No había lágrimas, no había desesperación, solo una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer. Entró en su auto, ajustó el retrovisor y se miró por un momento. La mujer que le devolvía la mirada tenía algo diferente en los ojos, una fuerza que había estado dormida durante demasiados años. Tomó el celular e hizo una llamada que llevaba meses posponiendo. «Hola, mamá, soy yo. Sé que es tarde, pero tenías razón sobre él, sobre todo». Al otro lado de la línea, su madre suspiró aliviada. «Hija, llevaba esperando esta llamada 3 años. Ven a casa, tu antigua vida te espera». Isabela sonrió por segunda vez esa noche. Esta vez, una sonrisa genuina de esperanza. «No, mamá, mi antigua vida no. Mi nueva vida está comenzando ahora». En el camino a casa, Isabela conducía en silencio, con las manos firmes en el volante, pero el corazón todavía acelerado por la adrenalina del enfrentamiento. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre, como si se hubiera liberado de una prisión invisible que ella misma había ayudado a construir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mateo llegó 2 horas después, visiblemente alterado. Encontró a Isabela en el salón, ya en pijama, bebiendo un té y hojeando una revista como si nada hubiera pasado. «Me humillaste frente a mis colegas», explotó tan pronto como entró. «Me hiciste quedar como un payaso. Van a esparcir esto por toda la empresa». Isabela levantó los ojos de la revista con calma. «Yo no te hice quedar como un payaso, Mateo. Solo dije la verdad. Si eso te hizo parecer un payaso, tal vez sea porque realmente lo eres. Esas cosas que dijiste sobre mis suspensos, sobre pedirte dinero prestado, eran cosas privadas», continuó él, caminando de un lado a otro de la sala. «¿Privadas?». Isabela rió sin humor. «Pero llamarme el peor error de tu vida frente a extraños no era algo privado, ¿verdad? Menospreciarme públicamente era aceptable, pero exponer tus mentiras, no». Mateo dejó de caminar y la miró fijamente. Por primera vez, Isabela vio algo diferente en sus ojos. Ya no era aquella arrogancia segura de siempre, era miedo. «Mira, quizás exageré en la fiesta. ¿Sabes cómo es? Los chicos estaban hablando de sus esposas, todas ejecutivas, abogadas. Me sentí presionado a humillarme para sentirte aceptado», completó Isabela. «Mateo, tienes 35 años. Ya no eres un adolescente intentando impresionar a los amigos del colegio». «Vale, pido disculpas. ¿De acuerdo? Olvidemos esto y sigamos adelante». Isabela cerró la revista y se levantó. «No, Mateo, no lo haremos, porque por primera vez entendí quién eres realmente y, sobre todo, entendí quién soy yo realmente». Caminó hasta la estantería y cogió una carpeta que Mateo no había notado antes. «Mientras estabas en la fiesta tratando de explicarte con tus amigos, hice algunas llamadas interesantes». «¿Qué llamadas?», preguntó él con la voz traicionando su nerviosismo. «¿Recuerdas a Alejandro? Aquel colega tuyo que siempre decías que era un envidioso y por eso se fue de la empresa. Encontré su número en una red social y decidí hablar con él». Mateo palideció. «¿Sabes? Lo que me contó Alejandro, que no fuiste ascendido a gerente por mérito, como siempre dijiste. Asumiste el cargo porque el anterior renunció por el acoso laboral que tú estabas ejerciendo contra los subordinados. Eso es mentira. Alejandro siempre fue. Y Sofía, tu excolega de departamento, me contó una historia aún más interesante», continuó Isabela, ignorando la interrupción, «sobre cómo te apropiabas de las ideas de los demás y las presentabas como tuyas en las reuniones. Y sobre cómo sabías que ella estaba siendo tratada injustamente por el jefe, pero no solo no la defendiste, sino que además estuviste de acuerdo públicamente con las críticas para protegerte». Mateo estaba ahora visiblemente sudando.
¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás revolviendo mi pasado? Porque durante 5 años me convenciste de que yo no era lo suficientemente buena. Me hiciste creer que debía sentirme afortunada por estar casada con un hombre tan exitoso como tú. Pero descubrí que tu éxito está construido sobre pisar a los demás, incluyéndome a mí. Isabela abrió la carpeta y mostró algunas hojas impresas. ¿Y sabes cuál fue el descubrimiento más revelador? Descubrí que nuestro matrimonio para ti siempre fue una cuestión de conveniencia. Mientras yo me sacrificaba para mantener esta casa funcionando, tú ya estabas planeando una actualización. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo. Pero su voz ya no sonaba indignada, sonaba derrotada. Encontré tus conversaciones en una aplicación de citas, Mateo. Conversaciones que datan de hace 2 años. No estabas buscando solo una aventura. Estabas buscando mi reemplazo, alguien que, en tus palabras, tuviera más clase y ambición. El silencio que siguió fue devastador. Mateo abrió y cerró la boca varias veces sin poder formar una respuesta coherente. Así que ahora lo entiendo, dijo Isabela, su voz firme pero sin rabia, solo una tristeza profunda. Todos estos años menospreciándome, haciéndome sentir inadecuada. No, era para mejorarme, era para mantenerme lo suficientemente insegura como para no cuestionar tu versión de la realidad. El lunes siguiente, Isabela fue a trabajar como siempre, pero algo había cambiado definitivamente en su postura. Llegó más temprano a la clínica y fue directamente a hablar con el doctor Morales, el propietario. «Doctor, me gustaría hablar sobre la propuesta que me hizo el mes pasado», dijo ella, tocando la puerta de su consulta. El doctor Morales sonrió. «Sobre coordinar la expansión de la clínica a la zona sur. Pensé que habías decidido que no querías tanta responsabilidad». «Dije eso porque mi marido me convenció de que no estaba preparada», respondió Isabela. «Pero he cambiado de idea. Quiero aceptar el desafío». Mientras tanto, Mateo enfrentaba un día muy diferente en la oficina. La historia de la fiesta se había extendido exactamente como temía. No los detalles íntimos que Isabela había revelado, sino algo aún peor. La versión contada por los 2 colegas que lo presenciaron todo. «Mateo, necesitamos hablar», dijo Ricardo, el gerente de recursos humanos, apareciendo en su escritorio alrededor de las 10 de la mañana. En la oficina de Ricardo, Mateo descubrió que la situación era aún más seria de lo que imaginaba. «Mira, Mateo, la empresa tiene una política muy clara sobre comportamiento inapropiado, incluso fuera del entorno laboral», explicó Ricardo. Lo que sucedió en la fiesta llegó a oídos de la dirección, porque Javier es el yerno del director. «En general, pero no fue nada relacionado con el trabajo, fue solo una discusión matrimonial», intentó defenderse Mateo. «No fue una discusión, Mateo. Por lo que me informaron, humillaste públicamente a tu esposa de una forma que dejó a todos avergonzados. Y eso plantea serias dudas sobre tu carácter y cómo tratas a las personas en una posición vulnerable», continuó Ricardo. «Además, han llegado a mi conocimiento algunas quejas antiguas sobre tu comportamiento con subordinados que nunca se formalizaron. La empresa ha decidido que es hora de investigar más a fondo». Mientras Mateo intentaba procesar lo que estaba escuchando, Isabela estaba viviendo un día completamente diferente. Por primera vez en años, se permitió soñar en grande. Aceptó no solo la promoción en la clínica, sino que también decidió retomar los estudios que había abandonado cuando se casó. «¿Sabes, Isa?», dijo Laura, su colega fisioterapeuta durante el almuerzo. «Estás diferente hoy. No sé, más tú misma». «Es curioso que digas eso», respondió Isabela, «porque yo también lo siento, como si finalmente tuviera permiso para ser quien realmente soy». Al final de la tarde, algo inesperado sucedió. Isabela recibió una llamada de Javier, uno de los colegas que presenciaron la humillación en la fiesta.
Hola Isabela, espero que no te moleste que haya conseguido tu número a través de la esposa de Daniel. Quería disculparme por lo que pasó el sábado y, bueno, hablar contigo sobre una cosa. Isabela se sorprendió, pero aceptó encontrarse con él en una cafetería cercana a la clínica. Primero, quiero que sepas que todos nos quedamos impactados con lo que hizo Mateo, dijo Javier, claramente incómodo. Aquello fue inaceptable en todos los niveles. Gracias por decir eso, respondió Isabela, pero estoy segura de que no me llamaste aquí solo para disculparte. Javier sonrió nerviosamente. Tienes razón. El motivo es que, bueno, mi suegro es el director general de la empresa donde trabaja Mateo. Y después de lo que pasó, se interesó mucho en saber qué tipo de persona es la esposa que Mateo trata de esa manera. Isabela frunció el ceño, sin entender a dónde iba la conversación. Lo que quiero decir es que quedó impresionado con tu dignidad, con la forma en que te defendiste sin recurrir a ofensas personales y principalmente con tus cualificaciones profesionales. Está buscando a alguien para coordinar el programa de responsabilidad social de la empresa. ¿Programa de responsabilidad social?, repitió Isabela, sorprendida. Es un proyecto para llevar fisioterapia gratuita a comunidades desfavorecidas. Exactamente el tipo de trabajo que ya haces, pero a una escala mucho mayor. El salario sería 3 veces lo que ganas actualmente. Isabela apenas podía creer lo que estaba oyendo. En menos de 72 horas, su vida había dado un vuelco completo. Pero esta vez, para mejor. Claro que necesitarías pasar por entrevistas formales, continuó Javier. Pero mi suegro rara vez se interesa personalmente por los candidatos. Dijo algo sobre que las personas íntegras son más raras que los diamantes en el mundo corporativo. Cuando Isabela llegó a casa esa noche, encontró a Mateo sentado en el sofá, todavía de traje, con una expresión abatida que nunca antes había visto. ¿Cómo te fue el día?, preguntó ella genuinamente curiosa. Mateo levantó los ojos hacia ella, y por primera vez en 5 años, Isabela vio una vulnerabilidad real. No la falsa vulnerabilidad que usaba para manipular, sino algo genuino. Me han suspendido, dijo simplemente. Investigación interna por comportamiento inadecuado. Podría resultar en un despido procedente. 2 semanas después, la vida de Mateo se había convertido en una pesadilla. La investigación en la empresa reveló un patrón de acoso laboral que se extendía por años. Mateo, recoge tus pertenencias, dijo Ricardo, entregándole una caja. Despido procedente con efecto inmediato. Esto es absurdo. No pueden hacer esto, protestó Mateo desesperado. Sí que podemos. Además del acoso, descubrimos irregularidades financieras, gastos personales cargados como gastos de empresa. La auditoría lo encontró todo. Mateo sentía que el mundo se derrumbaba, sin salario, sin referencias, con una investigación criminal en ciernes. Sus excolegas lo evitaban, susurrando cuando pasaba. Isabela vivía lo opuesto. Aceptó el puesto en el programa social con un salario triplicado, finalmente valorada profesionalmente. Su proyecto ha sido aprobado por la dirección, le dijo el doctor Serrano. Lo implementaremos en 5 barrios. Es la visión innovadora que necesitábamos. Gracias por la confianza. Marcaremos la diferencia en la vida de muchas personas, respondió Isabela con profunda satisfacción. Mateo recibió una llamada de su abogado. Tenemos un problema serio. La empresa ha presentado una demanda judicial. 300.000 euros en concepto de restitución y daños morales. 3 exempleadas te han demandado individualmente. Mateo se desplomó en el sillón, comprendiendo la magnitud de las consecuencias. No era solo perder el empleo, era perderlo todo. En casa, una casa vacía, Isabela se había mudado, llevándose solo sus cosas. Él intentó llamarla varias veces, pero ella no respondía. Isabela, necesitamos hablar. Cometí errores. No tenemos nada de qué hablar. Tomaste tus decisiones.
Ahora afronta las consecuencias, interrumpió ella con calma. ¿5 años de matrimonio no significan nada? Significaron tiempo perdido tratando de ser alguien a quien pudiera respetar. El problema nunca fui yo. La llamada terminó. Mateo se dio cuenta de que había perdido a la única persona que se preocupaba por él, a pesar de sus defectos. En las semanas siguientes, ninguna empresa lo contrataba. Los amigos de la maestría no devolvían sus llamadas. Aislamiento social completo. Una mañana llegaron los oficiales de justicia. Proceso de ejecución, bienes embargados para el pago de las indemnizaciones, el coche, los muebles caros, la casa, todo sería subastado. Mientras observaba cómo catalogaban sus pertenencias, Mateo comprendió la cruel ironía. Él, que despreciaba a Isabela por trabajar solo en una clínica de barrio, ahora no conseguía empleo en ningún lugar. El hombre que se creía superior a todos descubrió que había construido su vida sobre arena movediza y ahora veía cómo todo se desmoronaba inexorablemente. 6 meses después, Isabela estaba irreconocible. La mujer insegura había dado paso a una profesional, confiada y respetada. Doctora Torres, el reportaje quedó maravilloso, dijo el periodista. Su historia está inspirando a muchas mujeres. Ella sonrió al ver su foto en la portada de la revista. La fisioterapeuta que transforma vidas y encuentra su propia fuerza. Lo importante es mostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo en una entrevista televisiva. A veces, perdemos a quien creíamos ser para descubrir quiénes somos realmente. Mateo vivía la realidad opuesta. Perdió todo. Casa, coche, cuentas. Vivía en un apartamento minúsculo, sobreviviendo con trabajos temporales. Una tarde, haciendo una entrega para una aplicación, se detuvo en un semáforo y vio una valla publicitaria gigante con el rostro de Isabela, llevando cuidado donde más se necesita. La ironía era devastadora. Ella, a quien él consideraba limitada, ahora era el rostro de una campaña nacional. Él entregaba comida para sobrevivir. Isabela, quiero proponerte algo, le dijo el doctor Serrano. La empresa se está expandiendo. Me gustaría que coordinaras la operación nacional del programa social. Es una promoción significativa. Sería un honor, respondió ella, agradecida por estar donde sus capacidades eran reconocidas. Aquella noche lo celebró con Laura y otras amigas. Estás radiante, dijo Laura. Es increíble cómo has florecido después de librarte de ese ancla. No sabía cuánto me estaba empequeñeciendo para caber en la vida que él quería, reflexionó Isabela. Yo nunca fui el problema. Mateo veía la entrevista de ella en la televisión de su minúsculo apartamento. Cada palabra era una puñalada de verdad cristalina. Hoy trabajo ayudando a quien lo necesita, decía Isabela. Aprendí que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por el bien que haces. Mateo miró las paredes desconchadas, los muebles de segunda mano. No era la pobreza material lo que lo atormentaba, era la soledad absoluta. Sus excolegas lo evitaban. Los amigos de la maestría desaparecieron. Su familia mantenía la distancia por los escándalos. Una semana después, consiguió la dirección de Isabela y la esperó en la puerta de su edificio. Isabela, dame 5 minutos, imploró. ¿Qué quieres?, preguntó ella con una mezcla de lástima y firmeza. Lo he perdido todo. Eres la única persona que puede salvarte. Debe perdonarte porque estás mal. No cometiste errores, Mateo. Tomaste decisiones. Elegiste humillarme, menospreciarme, traicionarme. Construiste tu autoestima pisando a los demás. Ahora cosechas exactamente lo que sembraste. 2 años después, sus vidas habían tomado rumbos opuestos, como si el universo estuviera equilibrando la balanza de la justicia. Isabela estaba en Madrid, recibiendo una condecoración nacional por su trabajo social.
El programa que coordinaba atendía a 50.000 personas vulnerables. Es un honor recibir este reconocimiento, dijo ante el micrófono, frente a las autoridades. Pero el verdadero premio es ver la transformación en las vidas que atendemos. El doctor Serrano, Laura y sus amigas la aplaudían desde el público. Había construido una carrera de éxito y una sólida red de admiradores genuinos. ¿Qué consejo le daría a las mujeres en relaciones destructivas?, preguntó un reportero. Nunca acepten ser menospreciadas. Cuando alguien necesita humillarte para sentirse superior, el problema está en esa persona. Tenemos el derecho de ser valoradas y la fuerza para reconstruir nuestras vidas. Mateo vivía una realidad brutalmente diferente. Era auxiliar de limpieza nocturno en un edificio de oficinas, evitando encontrarse con conocidos. Aquella noche de la ceremonia estaba limpiando los baños cuando vio el reportaje sobre Isabela en la televisión de la recepción. Se detuvo, hipnotizado. Allí estaba la mujer a la que había llamado el peor error de mi vida, siendo aplaudida por autoridades nacionales. Su elegancia, su inteligencia, su fuerza, todo siempre había estado allí. Pero él había sido demasiado ciego. «Impresionante, ¿verdad?», dijo don Antonio, su supervisor. «Oí que su exmarido era un imbécil que la maltrataba. Afortunadamente, se libró de él». Mateo tragó saliva, fingiendo no conocer la historia. En los meses siguientes, la vida de Mateo se deterioró aún más. Los procesos judiciales absorbían todos sus recursos. Cayó en una depresión severa, sin medios para tratarse. Solo, sin familia que se preocupara. Una mañana recibió una notificación de desahucio. Ni siquiera podía pagar el alquiler. A los 37 años, se enfrentaba a la posibilidad de vivir en la calle. Isabela, mientras tanto, celebraba una invitación de Harvard para hablar sobre innovación social. Su historia había cruzado fronteras, inspirando programas internacionales. ¿Qué mensaje deja para quienes están reconstruyendo su vida?, preguntó un periodista en el aeropuerto. El final de la historia no está determinado por el principio, sonrió Isabela. Podría haberme quedado amargada, buscando venganza, pero transformé el dolor en propósito. La mejor venganza es una vida bien vivida, rodeada de quienes nos aman de verdad. Mateo terminó en la calle, durmiendo en albergues públicos. El hombre que se creía superior a todos descubrió que el carácter importa más que un diploma. Lo perdió todo por sus propias decisiones. Isabela voló a Harvard llevando esperanza a nivel mundial. Dos destinos, uno construido con humildad y compasión, el otro destruido por la arrogancia y la crueldad. El karma no olvida, solo espera el momento perfecto para actuar.